cadenas. No sé a qué, si usted se da cuenta a qué le suena rompamos cadenas, ¿sí? Muchos seguro han escuchado lo que dice el himno nacional. Y esa romper la cadena no hablaba solamente de lo que han creado el himno, que son masones, de romper las cadenas con el tema del gobierno y de la unión con España, sino querían romper las cadenas con Dios. Y hoy día vamos a decretar que estamos a depender de Dios, y esas cadenas, que la Argentina y este Tucumán depende de Dios, ¿sí? A poder destruir eso de rompamos las cadenas que muchas veces lo han cantado en los himnos, ¿sí? Es importante entender este tiempo, ¿no? Y esta revelación también que habla aquí de sublevar, le responde con un decreto y establece a Jesús en el monte de Sión como el Rey de las naciones. Este salmista David estaba profetizando lo que haría Jesús en la cruz: despojar al enemigo de la autoridad que le era conferida a causa del pecado. Jesús quita el pecado, anula los decretos y vence al enemigo. Lo sujeta con cadenas, lo despoja de su poder y autoridad y le ordena que se sujete al Rey de las naciones. También en Colosenses 2, del 13 al 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que se había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahora bien, ¿cómo detiene el Señor el ataque del enemigo? Primeramente, Dios, ahí como vemos en Salmo, dice que Dios se ríe. Y esto significa que tenemos que tener confianza que Dios, en su poder y su soberanía, es que nosotros debemos notificar al enemigo que ya ha sido derrotado mediante el decreto y conforme a lo que Dios ha escrito. Al mirar la historia y sabiendo que el Señor es el Señor de la historia, vemos que el Señor nos señala un lugar donde se declaró la independencia, un lugar, un monte, donde el enemigo ha hecho una declaración con la intención de romper las cadenas y librarse del yugo del Señor. Pero leyendo espiritualmente los acontecimientos, descubrimos que la declaración de la independencia estuvo impregnada de masonería, la misma que liberó la Revolución Francesa, y entendemos que estas revoluciones y estas declaraciones de independencia esconden la intención de librarse del yugo del gobierno de Dios. Es en Tucumán donde se hizo esta declaración hace 206 años, pero además otra señal es que este Tucumán es un monte de autoridad que el decreto presidencial en 1994 declaró Tucumán como la capital de la República Argentina los días 8 y 9 de julio. Y esto señala que Tucumán también es una tierra bendita, un monte de Sión. Y queremos juntos hacer estas declaraciones y decretos que vamos a establecer en esta tarde en el señorío de Cristo sobre la tierra de Argentina y las naciones de nuestros continentes. Por eso, también para poder empezar a adorar, quiero compartir el Salmo 133 que dice: mirad, cuán bueno y delicioso es habitar entre los hermanos juntos en armonía. Y entonces, juntos y unidos en esta tarde, vamos a hacer declaraciones con este anuncio, una manifestación públicamente de la voluntad de Dios y el señorío de Cristo. ¿Por qué hemos colocado esas piedras? Uno ve ahí en el centro hay unas piedras, y ese altar habla de Josué 4:6, ¿sí? Porque dice en Josué que llamó a 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Le dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, y conforme al número de piedras de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, ustedes les responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Y cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Hemos levantado estas 12 piedras del río San Javier, que da al fondo de la cabaña que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia y como familia. Estas 12 piedras representan gobierno de Dios y autoridad divina. 12 piedras representan cada una de las 12 tribus de Israel. Para la gente común era imposible sacar del medio del río Jordán esas enormes piedras. Estamos hablando de lo que hablaba la palabra de Dios, pero cuando Dios hace que las aguas se dividan y se detuvieron, pudieron sacar estas piedras en seco. Por eso hoy establecemos un altar de adoración, un altar de pacto, para memoria, como señal de los milagros que Dios hizo y hace y hará en medio nuestro. Por eso en mayo del 2016 también
hemos estado reunidos en intercesión y Dios nos marcó que debíamos levantar un altar con 12 piedras. Y hoy nosotros también somos estas piedras vivas. Cada uno de nosotros vamos a levantar un altar para memoria este 9 de julio, Día de Oración Nacional de la Declaración de la Dependencia de Dios de nuestra Argentina. Tucumán de Dios es tierra de ríos, de estanques de aguas. Tucumán, su nombre es redención. Amén y amén.